Bien, el debate continúa, como ven, muchas gracias. Estas preguntas clave planteadas por Sergio, por Bea, por todos ustedes a lo largo de la mañana están ahí y el debate continúa. Me parece que algo de lo que dijo Bea al final es clave y esencial. Los responsables de esto, los productores de generar estos talentos para hacer un esfuerzo y alcanzar a ver el producto terminado, somos nosotros. Son ustedes, son los directores. Con un equipo, con maestros, con docentes, con la comunidad, con los padres de familia, pero los capitanes del barco son ustedes. Y eso es algo que debemos de tener perfectamente claro. ¿Quién de ustedes tuitea? Si quiere levantar la mano, por favor. Son bien poquitos los que tuitean. ¿Quién de ustedes tiene Facebook? Lo social se nos da más, ¿verdad? Bueno, aquí hay un esfuerzo porque construyamos todos en redes este debate a nivel digital, que podamos compartir en Facebook, en Twitter, en la red social que ustedes utilicen, sus comentarios, sus reflexiones, sus cuestionamientos, sus inquietudes acerca de lo que estamos debatiendo aquí. Así es que más tarde en pantalla les van a poner aquí el Twitter y el Facebook del Congreso para que todos ustedes puedan compartir en esos espacios y en esos sitios sus comentarios. A mí me han pedido que comparta con ustedes algunos conceptos acerca de la educación 21, la educación del siglo XXI y hacia dónde va un poco la cosa. Y lo voy a hacer muy rápidamente para aprovechar el tiempo. Todos los países del mundo inician cambios y procesos de revisión de sus procesos educativos en los últimos 25, 30 años. Y empiezan a ver hacia adentro qué es lo que está pasando. Y empiezan a reflexionar y a tener este tipo de debates en todas partes del mundo. Nadie tiene una esfera de cristal y nadie sabe en qué sentido y en qué dirección deben construirse y conformarse los sistemas educativos. Todos, queridos directores, estamos en esta misma reflexión y en este mismo debate, porque nadie tiene la certeza de cuál es la respuesta correcta o precisa. ¿Por qué? Porque todo está en un proceso de transformación. Finlandia inicia a principios de los 90 un proceso de reflexión interna de incrementar horas de permanencia dentro de la escuela, más horas de lectura, menos actividad de juego fuera de la escuela. Corea hace un viraje total y pone el énfasis en física. Querido Sergio tenía un trabajo en Corea, pero lo despreció. En matemáticas, en ciencias y en tecnología, y enfoca su sistema educativo en ese sentido. Hay un diseño de política pública en Corea en que deciden: nosotros vamos para allá. En el caso de Alemania, que desde hace 40 o 50 años habían implementado este sistema, muchos de ustedes lo deben conocer, el modelo dual alemán, que vincula a la educación universitaria con el mundo laboral y el mundo de trabajo, creando canales de retroalimentación continua. Empieza a reflexionar ese modelo. La empresa se mete en la universidad, la empresa privada, y plantea alineamientos de formación específica para que los egresados salgan al campo de trabajo a satisfacer necesidades específicas. Singapur es un caso fenomenal porque Singapur hace una revolución completa, profunda, que lleva desde el kindergarten y la construcción de premisas. Gran Bretaña fracasa totalmente con modelos educativos en el Boundary School y todo el modelo británico del siglo XIX, y empieza a cambiar, y en vez de que los niños permanezcan en la escuela como lo hicieron durante décadas, empieza a dejarlos ir y a que hagan cosas fuera de la escuela. Este proceso de cambio, de revisión, lleva 25 años. ¿Qué constante sacamos de esto? Uno, innovación de modelos. Empiezan a inventar nuevas cosas en todas partes, en Corea, en Finlandia, en Alemania, en Singapur, en China. Hay un rompimiento de reglas, se rompe con premisas de modelos educativos anteriores. Hay una formación continua de maestros. Finlandia exige desde el preescolar posgrado en educación. Tienen maestría en pedagogía desde que son maestros de preescolar.
Incorporación de tecnología, especialmente en Asia, ahora lo van a ver con unas gráficas, la tecnología entra dentro del ámbito educativo y no simplemente con proyectores y con cosas, sino con creación tecnológica en los alumnos. Y por último, transformación del aula y de la escuela de forma física. América Latina, ¿qué hace? ¿Y dónde está América Latina en este concierto de naciones y del mundo? Generalmente rezagada y un poco atrás. En los 90s empiezan modelos y sistemas de evaluación en nuestros países. Modelos y sistemas de evaluación uniforme de sistemas nacionales de educación que midan de forma uniforme y que permitan tener premisas. Tenemos 2 décadas de que empezaron estos sistemas y todavía no tenemos panoramas claros y actuales. Hay unos en Colombia, hay otros en México, hay otros en Brasil. Nos dan unas pistas, pero estamos todavía pobres. Porque lo que está de fondo aquí es qué medimos si no hay metas. Si los sistemas educativos de nuestros países, y vean la multiplicidad que hay en Brasil, Brasil es un horizonte vasto de experiencias educativas diferenciadas por regiones y por zonas. Y con todo esto, llegamos a esta conclusión de si los sistemas educativos no se plantean metas claras de a dónde quieren ir o cuál es su perfil de egresado, es difícil establecer parámetros de medición. Es exactamente lo opuesto a lo que sucedió en Corea, cuando Corea dijo, vamos para acá. Vamos a formar ingenieros y tecnólogos y los más importantes del mundo en materia de ingeniería, de cibernética, y lo ha logrado. Los ministerios, alguien por ahí preguntaba hace un rato con mucha precisión, los ministerios que dictan la política pública de educación han sido los dueños y los propietarios de los institutos de evaluación. Entonces es muy difícil por tantos años que el propio ministerio se mida a sí mismo y el propio ministerio sea el que se evalúe. A partir de los últimos 10 años, algunas de estas instituciones en nuestros países han empezado a independizarse, a separarse del Estado para hacer una medición independiente y autónoma. ¿Qué medimos? Eficiencia, desempeño, habilidades cognitivas, medimos inserción laboral. ¿Qué es lo que medimos? Y esto a veces no está del todo claro. Vean ustedes, Ecuador puso un Instituto Nacional de Evaluación en el 2007. México, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se acaba de independizar hace apenas año y medio, en el 2013, hace muy poquito tiempo. Brasil con el IDEB a partir del 2007. Colombia, las pruebas saber en distintos grados de formación básica y primaria desde el 2006-2007. ¿Qué procesos deben seguirse para fijar estándares y competencias del sistema? ¿Qué medimos? ¿Y quién dice lo que medimos? ¿Lo dice el ministerio? ¿Lo dice la OEA? ¿Lo dice la OCDE? ¿Lo dice PISA? ¿Quién dice qué es lo que debemos medir para poder saber en qué dirección vamos? Participan, como en el caso de Alemania, las cámaras y las empresas. Deben participar los empresarios y la empresa privada para decir, este es el perfil de egresado que necesito para estas funciones. ¿Cómo conciliar visiones? Tenemos visiones que le apuestan todo a la tecnología y otros que le apuestan a la formación de valores cívicos de democracia ciudadana. Son incompatibles unos con otros. Y por último, ¿cómo definir estándares comprensibles a los usuarios? Ustedes ven, ahí traigo y se los enseño más tarde, el último estudio de perfiles docentes que se acaba de hacer en México. Alguien mencionaba por ahí, el problema de la generación de talento docente es uno de los más grandes que enfrentamos en nuestros países. Los formamos mal, los formamos de forma deficiente. El 69% de los maestros en México proviene de hogares donde el nivel de ingreso es por debajo de la media nacional. Es decir, tenemos maestros que vienen de hogares muy pobres, con educación muy deficiente, mala, pobre, y que los ponemos al frente de salones y de aulas. Lo más probable es que estemos reproduciendo un sistema de incompetencia que no logremos levantar. Si no cambiamos la formación de maestros, será difícil que esto pueda modificarse. La movilidad social es la clave para aspirar a un sistema educativo que produzca incentivos de crecimiento y de desarrollo. ¿Y por qué, queridos directores? Porque la educación y la economía están intrínsecamente ligados, lo dijo aquí Arnaldo hace poco más de una hora.
La economía y la educación ligadas, encaminadas, vean ustedes el caso de Corea y estudiar a fondo el caso de Corea y los resultados en términos de niveles de vida y de producto per cápita, Producto Interno Bruto per cápita y lo que ha producido. Es decir, cuando la educación está encaminada a producir un egresado que dé resultados profesionales en un sentido, la economía y el nivel económico de un país se levanta sustancialmente. Porque entonces tiene que ver con el desempeño, con el rendimiento, con el crecimiento económico. Hay movilidad social, la gente puede salir de la pobreza para aspirar a niveles más altos, puede salir de niveles de miseria para tener mejor ingreso, mejor salud, mejor educación para mis hijos, equidad e igualdad y terminar con este grave problema de inequidad en América Latina, calidad de vida, abatimiento a la pobreza. Cuando la educación está alineada con la economía, cuando está alineada con un modelo y un proyecto, tiene sentido. Hay muy pocos países en el mundo que han hecho esto, muy pocos. Muy pocos que han tratado de formar un cuadro de talentos para impulsar crecimiento y desarrollo en una dirección. Muy pocos. Corea lo hizo, Singapur lo hizo, China lo hizo basado en un modelo equivocado, porque China le apuesta a la piratería y le apuesta a la réplica de industrias y de modelos en otros países. China no ha innovado. Y nos vamos un poco con la finta cuando decimos, ay, China, ¿cómo crece y trae capital? Sí, ¿y qué es chino auténticamente chino? Prácticamente nada. Todo ha venido de otras partes. Eso en algún momento tendrá su crisis y su fractura, pero para ese país ha sido fundamental para elevar los niveles de vida. Cuando vivimos en un momento de economías postindustriales, con energías sucias, gas y petróleo, con producción de bienes, sistemas cerrados, desigualdades estratificadas y acumulación de bienes. De ese modelo económico venimos todos nosotros. ¿Hacia qué modelos económicos vamos? Y este es un proceso que tiene en el mundo 20 años, no es una cosa que empezó ayer. A economías abiertas, globales y competitivas, a energías limpias cada vez más. Brasil nos da nuevamente ejemplos claros en ese sentido. Más de la mitad del parque vehicular de Brasil camina con etanol, ¿no es cierto? Y con combustibles mucho más limpios. Autos sustentables y conciencia ecológica. Pero estos dos elementos donde la educación es clave, digitales y de producción del conocimiento. La economía del siglo XXI, queridos directores, va hacia la producción del conocimiento. Aquellos centros educativos que pongan el énfasis en el desarrollo y la creatividad y la innovación, en fundar y formar cerebros que sean capaces de generar conocimiento nuevo, estarán insertando a jóvenes en pleno siglo XXI en la economía del conocimiento. Esta economía en transformación en la que vivimos, México tiene firmado cerca de 25 tratados de libre comercio en el mundo y empezó en el 91, empezó hace veintitantos años, no tanto. Y hay con Europa y con Centroamérica y con Brasil y con Estados Unidos y con un montón de lugares. Y lo mismo está Chile y lo mismo está Brasil dando pasos graduales en la apertura de su economía y lo mismo está Colombia. Esta apertura económica, esta economía en cambio ejerce una presión brutal sobre la educación, la impulsa a cambiar, a transformar, porque lo que me das no me sirve, porque lo que me das desde la escuela no son actores que inciten el cambio económico, ni el desarrollo, ni el crecimiento. Vamos hacia una educación en cambio con nuevos modelos de aprendizaje, con nuevos lenguajes y códigos, con un cambio de paradigmas total, con un fin de la escolaridad. La voy a dejar así, nada más así, porque es una frase brutal. El fin de la escolaridad, el fin de la escuela y de la matriculación y de la estructuración temática y programática de contenidos, eso se va a acabar. Y se va a acabar porque la vida allá afuera está pidiendo otras cosas y está demandando otros perfiles de alumnos, gente que sea capaz de crear y de innovar desde su propio salón de clases. Vamos hacia la evaluación con construcción, hacia el que evalúa porque estoy construyendo continuamente modelos nuevos. Hacia allá vamos. Por último, para terminar, ¿cómo es la educación del siglo XXI? Bueno, una educación que establece un nuevo diálogo entre el espacio y el conocimiento. Y lo importante no es el salón de clases ni el ámbito propio de la escuela. Lo importante es qué aprende, cómo lo aprende y qué es capaz de hacer con lo que aprende. Y no importa el sitio
Puede ser en la plaza comercial, en el aeropuerto, en el teatro, en el circo. La escuela tiene que ser el instrumento que articula esa experiencia de creación. Vamos hacia la generación de nuevas disciplinas, hacia la construcción de conocimiento nuevo, hacia la explotación de la creatividad. Necesitamos niños que no repitan nada, que no repitan fórmulas, tablas de multiplicar, tablas periódicas de elementos, fórmulas físicas. Es un fracaso eso, no sirve de nada. Si yo les hago un examen ahorita a ustedes de la tabla periódica de elementos, no se agarre la silla, no le dé miedo. No se los voy a hacer, pero nadie lo pasa. Alguno de ustedes es químico. Usted, lo lamento de todo corazón, pero bueno, no importa. Eso no sirve. No nos aprendamos nada de memoria. Ustedes tienen que convencer a sus papás de que el que traiga 10 en la boleta, porque sacó 10 en matemáticas, no sirve de nada si el niño le quitan la boleta, lo sacan de la escuela y le dicen, a ver, hazme un ejercicio de matemáticas. Y si el niño puede, entonces merece 100, no 10. Pero si el niño no puede, no sirve lo que se aprendió de memoria para pasar el examen. ¿Me explico? Necesitamos mentes creativas y brillantes, generadores de conocimiento, capaces de innovar, porque al mundo que se van a enfrentar de creatividad, de colaboración, de trabajo colaborativo, de flexibilidad, del aprendizaje perpetuo, ustedes les tienen que enseñar a que aprendan solitos. Y yo estoy de acuerdo con el que el maestro sigue estando en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro es clave. Pero como decían por allá, el tutor, el facilitador, el productor, el generador, ese maestro, el maestro del siglo XXI, no el que dicta y repite, ese ya no sirve para nada. El mundo al que se van a enfrentar es un mundo colaborativo, donde un señor trabaja en su casa en Moscú y otro en su casa en Idaho. Así de sencillo va a ser el asunto, así de complejo. Flexibilidad, van a estar cambiando los modelos económicos y de producción industrial continuamente. Vean ustedes hoy lo que hace una impresora 3D y lo que es capaz de hacer una impresora 3D. Imagínense una de esas en su casa o en su escuela. En México tenemos una escuela en Culiacán que tiene su impresora 3D y que está produciendo cosas, y los alumnos de secundaria hacen su programa para que hagan y produzcan cosas con la impresora. Vamos a un mundo de educación no escolarizada, porque la educación, maestros, directores, es para la vida, para resolver problemas reales y concretos en la vida cotidiana, no para aprender y repetir quién fue Hidalgo y quién fue Bolívar. Está precioso la nostalgia de la historia, pero ese concepto tiene que estar amarrado con algo en mi realidad cotidiana, en lo que yo hago todos los días. El mundo al que se van a enfrentar estos jóvenes es el mundo con formas de trabajo totalmente distintas, de aprendizajes distintos. Vamos hacia la ciudadanía digital, donde lo importante no será el pasaporte ni dónde nací, sino lo que sé y lo que soy capaz de hacer a partir de mis habilidades y de mi identidad digital. Vamos hacia el Internet de las cosas. A lo mejor ustedes ya vieron esto, y hay equipos ya donde el refrigerador en su casa le avisa al supermercado que faltan una serie de cosas y el supermercado. Bueno, yo sé que suena ciencia ficción, lo sé, pero cuando alguien me dijo hace 25 años que íbamos a traer un teléfono en la bolsa y yo iba a poder hablar, también me parecía a Star Trek, ¿no? Bueno, hoy esas cosas pasan. Su coche le va a decir a la agencia de coches que está bajo el aceite y eso, para que la agencia vaya por el coche y lo lleve a hacer el servicio. Su equipo de entretenimiento en su casa le va a avisar a su coche si usted va a salir en carretera, si quiere cargarle 2 películas o qué tipo de música. Los aparatos se van a hablar, ya se hablan. Se llama el Internet de las cosas. Hacia allá vamos. ¿Sus alumnos están preparados para esto, queridos maestros? Nuevas soluciones, nuevas energías. Es un mundo totalmente nuevo. Hay que prepararnos para ello. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.